Hola, muy buenos días. Empezamos una nueva semana, estamos terminando agosto, hoy día es 31 de agosto. Seguimos en nuestra unidad de geometría y bueno, como había dicho yo, todas las clases necesitamos regla, compás y transportador, pero en esta ocasión necesito que tengas por ahí a mano una hoja en blanco, lápices de colores y una tijera. Vamos a hacer una pequeña actividad. Partimos con el cálculo mental. Acuérdate que es súper importante que reconozcamos el nombre de los cuerpos geométricos. Entonces, el cálculo mental en la página 58 consiste en que tú reconozcas el nombre de los cuerpos geométricos. Entonces, partimos con cálculo. Haz pausa en el video y trabaja el cálculo mental. Voy a dar las respuestas con lápiz rojo, haz los tickets correspondientes, yo los voy a dictar y tú revisas. Pirámide de base pentagonal, un hexaedro o cubo, prisma de base triangular, prisma de base cuadrada, prisma de base hexagonal, cono, esfera, pirámide de base triangular, pirámide de base hexagonal, un cilindro, pirámide de base rectangular. Me imagino que todo bien, ¿cierto? Hago pausa, reviso y si alguno me queda distinto, revisar. Puede que tengan a lo mejor aquí, ya en el prisma de base cuadrada podría aparecer prisma de base rectangular, como que la base no es muy clara si es cuadrada o rectangular, pero yo diría que es cuadrada. ¿Ya? Ni un problema, seguimos. Para ¿Te acuerdas que te dije que necesitábamos este material para nuestra clase de hoy? ¿Ya? Partimos la clase con la fecha lunes 31 de julio, el objetivo lo voy a escribir y el título. Bueno, el objetivo es determinar ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuál sería el título? Ángulos interiores de un triángulo. Por lo tanto, hago pausa en mi cuaderno, la fecha, objetivo, título y comenzamos nuestra clase. Aquí vas a observar y vas a responder oralmente. Javier y Daniela están en un parque de diversiones. Ambos notan que muchas de las figuras formadas por las estructuras, estas son las estructuras de los juegos, las han visto en clase de matemática. ¿Cuál de estas formas reconoces? Aquí hay formas geométricas, ¿cierto? Aquí hay formas en estas estructuras metálicas. Perfecto. Bien. Entonces, responde oralmente. Tienes que completar con estos términos. Ángulos, que ya los conoces, grados, bueno, 3 y cuadriláteros. Los triángulos son figuras geométricas compuestas por lados y por 3, los cuales se caracterizan por tener 4 lados y 4 ángulos. Miremos las respuestas. Ok. Los triángulos son figuras geométricas compuestas por 3 lados y 3 ángulos, los cuales se miden en grados. Por lo tanto, los cuadriláteros se caracterizan por tener 4 lados y 4 ángulos interiores, ¿cierto? Ok. Hacemos pausa, ninguna duda, entonces continuamos. También vas a responder a esta actividad oralmente. Determina si cada ángulo es agudo, recto, obtuso o extendido y completa por qué. Un ángulo que mide 45 grados es porque, ok, es agudo, ¿cierto? Porque mide menos de 90 grados. Un ángulo que mide 127 grados es perfecto, obtuso, ¿cierto? Porque mide más de 90 y menos de 180. Un ángulo que mide 180 grados es muy bien, extendido, porque mide 180 grados.
Un ángulo que mide 30 grados es agudo porque mide menos de 90 grados. Un ángulo que mide 90 grados es perfecto, es ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Bien, ahí están las respuestas y las justificaciones. Siempre la justificación es en torno a su medida, no hay otra justificación. Perfecto. Acuérdate que este tipo de ángulo nos permite a nosotros clasificar los triángulos de acuerdo a sus ángulos interiores, que es el objetivo en el fondo de nuestra clase. Por eso estamos recordando el tipo de ángulo, su medida, que nos permite a nosotros clasificar triángulos. Y hoy día nos vamos a fijar especialmente en la importancia que tienen los ángulos interiores de un triángulo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Nada, continuamos. Perfecto. Triángulos. Javiera quiere subirse a un juego y al observarlo piensa en la forma que tiene. Este es un juego. Ella lo relaciona con un triángulo y piensa en la medida que debe tener cada ángulo interior. La estructura es similar a lo que está pensando ahí Javiera, en un triángulo obtusángulo, y piensa que este ángulo de aquí podría medir 120 y los ángulos de acá, que deben ser iguales por la estructura que tiene, pudiesen medir 30 y 30. Aquí está el dibujo que hizo Javiera, ¿ya? Entonces lo vamos a medir. Como yo no quiero que tú lo midas en este caso, sino que entendiéramos cuál es el orden que tiene el ángulo, lo vamos a estimar, ¿ya? Entonces, la medida del ángulo CBA. ¿Cuál es el CBA? CBA. ¿Cuánto debería medir este? Más de 90, ¿cierto? 120. ¿Cuánto mide el ángulo ACB? ACB. Ok. ¿Y cuánto debería medir el ángulo BAC? Ok. Ahí está, ¿cierto? 120, 30 y 30. ¿Sí? Las medidas ya están aquí, nosotros solo las transformamos en un orden. Le dimos los símbolos matemáticos que corresponden. Eso es M de medida, eso es ángulo, y siempre en el centro va el nombre del vértice en el cual está ubicado el ángulo. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos interiores del triángulo? Sumemos. Perfecto, 150, 180. ¿Estás de acuerdo con eso? Ok, suman 180 grados. ¿Ninguna duda? Vimos el ejemplo, lo sumamos. La pregunta es, ¿crees que todos los triángulos, la suma de los ángulos interiores será la misma? Este era un triángulo obtusángulo. ¿Pasará con todos los triángulos? Esa es la pregunta. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, vamos a dibujar en una hoja en blanco un triángulo acutángulo, cualquiera, aquí sin medir los ángulos interiores. Dibuja un triángulo acutángulo en la hoja en blanco. Este es un acutángulo, cualquiera. ¿Ya? Ok. Dibújalo con la regla. Trazo, trazo y trazo. Lo dibujo en una hoja en blanco. Muy bien. Ya. Sigamos entonces. Pinta los ángulos interiores. Entonces, tomo el primero y lo pinto de color rojo. ¿Ya? Lo pinté. Le hago aquí una línea curva y pinto su interior de color rojo. Puedo ser cualquier color, ¿ya? Escogí rojo porque se me ocurrió que fuera rojo. Ya. Y ahora pinto
hago una vuelta, la puedo hacer más grande, ¿ya? O más chica, como ustedes quieran, pero ojalá distinta, porque estos ángulos se supone que son de distinta medida. Y lo pinto de otro color. Y después pinto mi tercer ángulo de otro color, ¿ya? Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a recortar. ¿Qué vamos a recortar? Vamos a recortar este trozo y este trozo. ¿Ya? Y lo más importante es pegarlo. ¿Cómo? Trazo una línea y este es el lado rojo. Lo recorté con las líneas, con los segmentos y lo pegué. A continuación pegué el azul, aquí está, y después pegué el amarillo. ¿Qué ven? ¿Qué descubren? ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo concluir? Una cosa muy fácil. Ya. Puedo concluir que la suma de esto, no importa cuánto midan, sí o sí me tiene que dar 180 grados. Y esto ocurre en un triángulo acutángulo y ocurre en un obtusángulo, como en el caso anterior. ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Yo podría pedirles que ojalá hicieran ahora un isósceles y repitieran la actividad en un rectángulo y repitieran la actividad y vieran. ¿Para qué? Para que ustedes solitos, solitas, puedan concluir y decir, si yo tomo un isósceles, si yo tomo un rectángulo, ver si esta relación se cumple. Continuamos. Entonces, en mi cuaderno, ¿qué puedo concluir? Que en todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos interiores siempre, siempre es 180 grados. Esta es una propiedad fundamental, se le conoce como la propiedad fundamental de todo triángulo. Entonces, ¿cómo se va a preguntar? ¿Cómo aplico yo esta propiedad? Por ejemplo, Cristian ha construido un triángulo rectángulo. Me dice que es un triángulo rectángulo. A, B, C. Es rectángulo. ¿Qué significa que sea un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto. Por lo tanto, este es el símbolo, este cuadradito de aquí, me está indicando que este es un ángulo recto. Lo voy a pintar, a ver si me resulta bien. Ya, lo pinto. Me están diciendo que este mide 90 grados, porque al construirlo y al decir que es un triángulo rectángulo, sé inmediatamente que esto de aquí mide 90 grados. Es una información que me lo da el problema. Entonces, me preguntan, ¿cuánto suman las medidas de sus ángulos interiores? ¿Cómo lo hago? En el triángulo ABC tiene un ángulo recto en el vértice C, lo que yo acabo de decir. Es decir, la medida del ángulo ACB es 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Los otros no sé cuánto miden. Lo hago con un transportador. ¿Se acuerdan que yo había pedido transportador para todas estas clases? Perfecto, un transportador. ¿Qué hago? Centro aquí en A, busco aquí el 0 y comienzo a contar 10, 20, 30, 40, hasta que llego a la medida. Repito la actividad ahora en B, centro en B, que esto me dé 0 y comienzo ahora a favor del reloj, ¿cierto? Y empiezo a contar 10, 20, 30. ¿Para qué? Para medir cuánto miden estos ángulos interiores. ¿Fácil? Entonces, la suma de los ángulos interiores debería ser, ¿se dieron cuenta que da 45? Perfecto. Entonces, como yo sé que la suma siempre es 180, yo digo, ¿la medida de qué ángulo? La medida del ángulo
ACB, que es 90, más la medida del ángulo BAC, que es este, que está medido aquí, 45, más la medida del ángulo CBA, que es este, que está representado aquí en el transportador, es 45. Y si yo sumo, 45 más 45 me da 90, y 90 más 90 me da 180. Por lo tanto, está muy bien las medidas de mi triángulo. ¿Ok? Pausa y escribo. Es súper importante que escribas en primer lugar, debajo del título, esta información. Ojalá en un recuadro. Y después el primer ejemplo. Muy bien. La conclusión y continuamos. Otra forma de preguntar. Veamos. Me dan el triángulo DEF. DEF. Y me dan dos medidas. Y me preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo DFE? Es decir, esta es la medida que me falta. Le voy a poner ahí una X. Esa es la medida que a mí me falta. Ya, ¿cómo lo hago? Yo sé, y lo saben ustedes ahora, que la suma de la medida de los ángulos interiores siempre es 180. Eso ya lo sé. Entonces, digo, ya. La medida del ángulo EDF más la medida del ángulo FED más la medida del ángulo DFE es 180. Eso ya lo sé. Entonces ahora le doy los valores. Ok. Reemplazo, busco. ¿Cuál? EDF. EDF. ¿Cuánto mide? Perfecto. 35. FED. FED. 70. ¿Y cuánto mide DFE? Lo voy a dejar así, escrito ahí. Podría ser X. ¿Ya? Pero lo voy a dejar como la medida. Sumo estos dos. ¿Cuánto es 70 más 35? 105. ¿No les parece conocido esto? Esta expresión. Perfecto. Asócienla. Es una ecuación. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos ecuaciones? Perfecto. Entonces, ¿qué hago? A 180 le resto los 105. Y eso me da 75. Por lo tanto, la medida del ángulo que estoy buscando es 75. ¿Ok? Pausa. Escribo el ejemplo con todos sus pasos. Y si tengo alguna duda, por favor, vuelvan a mirar la explicación. Y si no, un correo. Siempre dispuesta a ayudar. ¿Fácil? Bien. Entonces, que ya lo entendimos, vamos a practicar. Yo busqué ejercicios en el cuadernillo de práctica, que es el texto que da el ministerio, el más flaquito, en la página 66. ¿Qué me piden? Me piden que yo estime la medida de los siguientes ángulos. Estimar es no usando transportador. ¿Ya? Entonces yo digo, este ángulo, aproximadamente cuánto medirá? ¿Puede medir 10 grados? No, ¿cierto? ¿Puede medir 100 grados? Yo sé que aquí hay una línea imaginaria que me da 90 grados. Y este ángulo mide menos de 90. Bueno, ¿cuánto medirá? ¿Más cerca del 90 o del 10, del 20? Perfecto, ya. Entonces, estima la medida de los siguientes ángulos. Una actividad muy fácil. Y lo puedes hacer en el cuadernillo de práctica. ¿Listo? Práctica 2. También en el cuadernillo de práctica. Ahora lo que me piden a mí es que yo los clasifique. Por lo tanto, yo con mirarlo estimo su medida y a través de la estimación puedo definir si es agudo, si es recto.
Si es obtuso, si es extendido o si es completo. ¿Fácil? Muy bien. Ahora yo te pido la clasificación. Pausa. Hazlo en el cuadernillo. No te demoras nada. Muy fácil. Seguimos. Esta práctica está en el texto del ministerio, en la página 174. Si quieres, los puedes hacer en tu cuaderno. Yo lo que pido es que en el cuaderno construyas la ecuación, ¿ya? Te fijes en lo que está en el texto, pero me interesa mucho que quede escrito en el cuaderno. ¿Cómo lo resolviste? Porque después cuando tengas la prueba, la evidencia es, cuando tengas que estudiar, repasar, es cuál es el procedimiento. Ya, miremos el ejercicio A. Fíjate tú que me dan la medida de uno, la del otro y me falta este. ¿Ya? Yo en el ejemplo 2 expliqué cómo se hacía. Hazlo en el cuaderno, ¿ya? Cópialos del texto, pero hazlo en el cuaderno. Haz la solución, el desarrollo en el cuaderno. Este tiene algo especial. Este símbolo, ¿cierto? Lo explicamos. ¿Qué significa? Muy bien. Significa que este es un triángulo rectángulo. Esto mide 90. Y me piden este ángulo. Perfecto. Este es muy especial. Me dice que este es igual a ese. Aquí hay que pensarlo muy bien. Este es un triángulo isósceles, porque tiene dos ángulos de igual medida, por lo tanto tiene dos lados de igual medida. Este es un triángulo isósceles. Entonces, al armar la ecuación, tendría que colocar x más 40. Para eso me sirve haber conocido cómo resolver ecuaciones. La estamos usando siempre a través de ecuaciones. Ok. Este es muy parecido, solo que aquí mide 70. Pero estos dos ángulos también son iguales. Muy bien. Este muy parecido al de arriba. Me dicen que este es un triángulo rectángulo y me están pidiendo esta medida. Y este, bonito, ¿eh? Todos son iguales. Ahora, si son todos iguales y suman 180, ¿cuánto mide alfa? Fácil, ¿cierto? Muy bien. Ejercicio 4. Estas típicas preguntas que uno usa después en las evaluaciones, como verdadero y falso, ¿ya? Entonces, A. ¿Un triángulo puede tener dos ángulos rectos? ¿Verdadero o falso? B. En un triángulo equilátero, ¿cada ángulo interior mide 60 grados? C. Si dos ángulos de un triángulo miden 35 y 50, entonces el otro ángulo mide 95. ¿Cómo puede desarrollar este? Ok, bien. La suma de las medidas de dos ángulos interiores de un triángulo es siempre mayor que la medida del tercer ángulo. Buena pregunta. Piénsenlo. La suma de estos dos tiene que ser mayor que esta. Ya. A pensar. Que responde en el cuaderno de forma ordenada, ¿cierto? Está de más decirlo. Y la última práctica, volvemos al cuadernillo de práctica, hazlo en el cuadernillo de práctica. Entonces tengo que calcular la medida de cada ángulo, ¿ya? Son ejercicios muy parecidos a lo anterior, muy fáciles. Este y este me piden alfa, aquí también alfa, aquí me piden este, sabiendo que este es un triángulo rectángulo, aquí me piden y, beta y beta. Pausa, que te resulte muy, muy, muy bien. Entonces, vamos con las respuestas. La estimación de los ángulos.
45, 105, 165, 45, 105 y 45. Si alguien puso como estimación 47 o 42 o 43, se acepta. Siempre uno al estimar da un margen de diferencia, ¿verdad? Yo siempre prefiero la estimación o es 50 o es 45. Nunca pongo 44, 43. Las medidas son exactas, la estimación siempre la redondeamos en un múltiplo de 5. O son 50 grados, o son 40 grados, o son 45. ¿Ok? ¿Ninguna duda sobre lo que acabo de decir? Bien. Aquí está la clasificación. ¿Ninguna duda? Esto es agudo, este es un obtuso, este es un ángulo recto, un ángulo extendido, un agudo y un obtuso. Todo bien hecho, ¿cierto? Esto es muy fácil. Bien. Corrijan, revisen. Vamos con la 3. Dicto 95, 55, 30, 60, 70 y 60. Vamos a lo verdadero y falso. Falso. La suma entre dos ángulos sería 180. ¿Se acuerdan que decían que si podía en un triángulo haber dos ángulos rectos? Si yo tengo en dos ángulos rectos, 90, 90 me da 180. Por lo tanto, ya no hay otro ángulo. No puede haber un ángulo que mida 0. No sería ángulo. Entonces, esta es absolutamente falsa. Ok. Y esta es verdadera. En un triángulo equilátero, la medida de los tres ángulos siempre es la misma. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero, sus tres lados son iguales, por lo tanto, generan tres ángulos interiores iguales. Y como la suma es 180, cada uno debe medir obligatoriamente 60 grados. Absolutamente verdadera. ¿Ok? Verdadera porque al resolver la suma, ¿cuánto me da esto con esto? Ok, más 50, la suma me da 180. Absolutamente verdadera. Y falsa. Los ángulos interiores de un triángulo pueden medir y la suma no es mayor que 150. ¿Ya? Esto pasa generalmente, esta propiedad pasa en los triángulos obtusángulos. ¿Ya? En algunos resulta, pero no en todos. ¿Y en cuáles no resulta? En los triángulos obtusángulos. ¿Ya? Muy bien. Esta me interesa mucho que te quede clara. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la ejercicio 5. Voy a explicarlo uno por uno. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Yo digo, sumo 55 más 55 me da 110. Y a 180 le resto 110 y me da 70. Por lo tanto, este ángulo mide 70 grados. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, lo mismo acá. ¿Cuánto me da 110 más 39? 149. A 180 le resto 149 y me da 31. ¿Listo? Lo mismo, sumo 90 más 45 me da 135. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Al restar, 45. Bien. 109 más 40 es 149. 180 menos 149, 31. 90 más 35 me da 125. 180 menos 125, 55. Y este bonito, ¿cierto? 60 grados. ¿Está bien?
Ok. Aquí dice 68. Ya. Yo pido disculpas, pensé que esto medía 60. Ya, entonces borremos. Yo lo miré mal. No puedo borrar. Oh, chicos, no puedo borrar. Ya, entonces lo escribimos de nuevo. Pensé que medía... aquí dice 68. Entonces este debe medir 52. Gracias. 52. Y ahí me da los 180. Pido disculpas que lo vi como 60. ¿Listo? Pausa y revisamos. ¿Qué aprendí en la clase de hoy? Que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, eso es súper importante, no lo puedo olvidar, siempre es 180. En un acutángulo, en un isósceles, en un escaleno, en un equilátero, en todos, siempre 180. ¿Y cómo lo puedo resolver? Generalmente a mí me van a dar dos medidas y busco la tercera. ¿Y cómo lo hago? Siempre a través de una ecuación. La medida de uno más la medida del otro más el que estoy buscando. En algunos casos uno coloca medida del ángulo A, B, C, etc. Yo en este caso usé la X para simplificarlo y esto me da 180. ¿Cómo se resuelve? Como todas las ecuaciones. Sumo estos dos y eso me da 132. Y como todas las ecuaciones, ¿cómo resuelvo? Restando a ambos lados 132. Por lo tanto, aquí me queda x más 0 y acá me queda 180 menos 132. Y eso me da 48. ¿Listo? Lo aprendí fácil, muy fácil. Pausa. Reviso. Ok. Terminamos nuestra clase. Estuvo muy fácil, ¿cierto? Bueno, lo principal, quédense en casa, cuídense, usen mascarillas, tienen que salir. Y si salen, lavarse las manos. Los quiero mucho, los extraño un montón. Cualquier duda, me escriben. Chao, chao.